Bienvenidos a la presentación de el proceso de análisis. Lo primero es establecer qué es el análisis. Según la Real Academia de la Lengua, el análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, o el examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. Si tenemos un objeto como este es un sello, pues podemos notar que tiene un funcionamiento muy curioso, puesto que nosotros lo apretamos, sale la parte del sello que hace un giro y entonces impregna la formita en el papel. Ahora puede ser que nos resulte muy curioso y que por eso queramos saber cómo funciona. Para poderlo lograr, entonces tendríamos que desarmarlo, ver la relación entre las partes, ver cómo cada una de ellas tiene una sucesión de causas y efectos a partir de la aplicación de la fuerza, y eso es lo que logra entonces que ocurra este giro mágico. Pero la única forma en que podamos comprenderlo a cabalidad es precisamente separando el objeto en sus partes, estableciendo las relaciones entonces que existe entre una parte y la siguiente y cómo todas ellas en conjunto logran transmitir la fuerza de manera tal que el sello llegue hasta la parte inferior del papel en donde va a quedar la formita que el mismo sello tiene en su superficie. ¿Qué es la síntesis? Todo proceso de análisis implica posteriormente una síntesis. Por síntesis vamos a entender la composición de un todo por la reunión de sus partes. Es algo más que la simple suma y compendio de una materia o cosa. La síntesis es el punto culminante del análisis. A través de ella se obtiene la información que se pretende a su vez obtener en el proceso de análisis. Es el extracto de los puntos importantes que arrojó el análisis. Entonces, ¿qué hacemos en la síntesis? Buscar dar respuesta a aquella pregunta que inició todo el proceso de análisis. Es decir, en el caso del sello, lo que nos interesaba era saber cómo giraba el sellito para que llegara a trasladarse desde la posición superior a la posición inferior. No nos interesaba cosas como, por ejemplo, cómo se impregna de tinta, o cómo la tinta se pega sobre el papel, o cómo se forma la figura sobre el papel. Nos interesa específicamente cómo gira. Entonces, en el proceso de análisis vamos a obtener mucha mayor información que solamente el giro. En la síntesis, entonces, se elige aquella información que está referida única y exclusivamente al cómo esta pieza móvil gira, de manera que pasa de posición superior a posición inferior. La síntesis, entonces, puede decirse que es un extracto de lo más importante dentro del conjunto de hallazgos que tenemos en el proceso de análisis para poder dar respuesta a esa curiosidad que inició todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un resumen y una síntesis? El resumen es una narración de las principales ideas de un asunto o de una materia. La síntesis es similar, puesto que también es una narración de las principales ideas. Sin embargo, su construcción es de mayor dificultad porque es el resultado de unir de una manera crítica, lógica, coherente y sobre todo breve datos que se encuentran desorganizados, dotándolos de un sentido para dar respuesta a la pregunta de un investigador. Y sobre todo se distingue por eso, porque la síntesis presenta solamente datos que responden la pregunta original que genera todo el proceso de análisis. En el caso del resumen, no necesariamente tendríamos solo datos que responden esa pregunta, sino un extracto de la totalidad del conocimiento que se obtuvo a través del proceso de análisis. Entonces, en síntesis, el análisis es una actividad necesaria en un proceso de investigación y su finalidad es obtener información que aclara una pregunta a un investigador. ¿Para qué sirve el análisis? Para conocer un objeto de estudio. Noten que dentro del texto objeto de estudio está en negrita. ¿Okay? No debe entenderse objeto de estudio como algo que nosotros estamos estudiando, como ese objeto material que estamos observando para sacar una conclusión. El objeto de estudio es más bien aquello que se desea saber, la duda o pregunta que tiene un investigador que lo motiva a iniciar un proceso de análisis. En el caso del ejemplo que tenemos en la visualización, es un análisis de usabilidad. Son dibujos que se llaman wireframes, en donde se muestra
cómo se distribuye la información sobre un producto de comunicación visual, en este caso por formato parece ser destinado a la representación dentro de un teléfono, y de esta manera facilitar entonces la navegación dentro de ese dispositivo. El objeto de estudio entonces de este tipo de análisis es precisamente eso, demostrar la facilidad de navegación de esta aplicación en un, en un dispositivo móvil. ¿Para qué sirve el análisis? Para comparar resultados de diferentes objetos analizados. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 variedades de peladores de papa, podemos realizar un proceso de análisis para comparar los resultados en el desempeño, en la facilidad de uso o en las diferentes categorías que nosotros elijamos acerca de cada uno de esos 3 objetos analizados. Definir aspectos propios o contextuales relacionados con el objeto de estudio. Es decir, hacemos el proceso de análisis porque hay una pregunta base que queremos contestar. Esa pregunta base es el objeto de estudio. Y con el proceso entonces podemos definir los aspectos propios de la pregunta o dentro del contexto de la pregunta que son importantes para darle respuesta. Y para la toma de decisiones, normalmente realizamos procesos de análisis porque necesitamos conocer algo que nos nutre para tomar decisiones dentro de un proceso proyectual. ¿Cómo se realiza un proceso de análisis? Primero, se define el foco de análisis, o sea, el objeto de estudio. Segundo, se definen los aspectos que están investigados. Normalmente se van a denominar categorías de estudio. Las categorías de estudio son como aquellos puntos de vista en los que vamos a poner la atención para obtener la información que ayuda a contestar el objeto de estudio. Tercero, se definen las técnicas de análisis. Las técnicas son procedimientos que serán empleados para desarrollar el análisis. Algunas de ellas son el mapa conceptual, el mapa mental, los diagramas de flujo, las tablas comparativas o el storyboard. En el ejemplo de la lámina tenemos un mapa de empatía. Los mapas de empatía son técnicas, o más bien el mapa de empatía es una técnica que ayuda a comprender a un grupo de usuarios. Y como pueden ver, está construido a través de preguntas. Se puede considerar estas preguntas como categorías de estudio, porque cada una de ellas resume un tema particular acerca del conjunto de usuarios que fue analizado y que se sintetiza en este mapa. ¿Cómo se realiza un proceso de análisis? Primero se organizan los datos o información generados a través de las técnicas y se triangulan. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando utilizamos las técnicas de recolección de datos o técnicas de análisis, pues lo que tenemos es información que debe ser comparada. Entonces, si hacemos algo como un mapa de empatía y necesitamos conocer cómo los diferentes usuarios proceden en el proceso de uso, entonces yo puedo comparar los resultados de algo como un mapa de empatía con respecto a los resultados de un análisis de uso para ver cómo cada uno de los usuarios entonces responde durante el proceso de uso. Esa comparación entre la información de ambas técnicas es lo que se conoce como el proceso de triangulación. Luego se realiza una interpretación de los resultados a través de un análisis narrativo. Una vez que tenemos toda esta comparación, lo que sigue es construir una narración que cuente a terceros cuáles son los resultados del proceso de análisis. Y por último se define cómo será sintetizada y presentada la información. Que generalmente la síntesis se presenta de forma narrativa o en forma de conclusiones y recomendaciones, como podemos ver dentro de esta lámina. De esta manera finalizamos la explicación acerca del proceso de análisis. Les recuerdo que si tienen dudas, pueden publicarlas dentro del foro de dudas del TEC Digital. Que pasen un bonito día.